acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Ahora sí. Shalom, muy buenos días a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo en esta mañana de Shabbat. Bendecimos su presencia, bendecimos la presencia de nuestro Eterno y le damos gracias por cada uno de los que se conectan a esta hora. Les invitamos a que pasen la voz, a que compartan estos videos, compartan esta enseñanza y sea edificación para su vida en este hermoso día. Así que bendecimos también nuestra familia de la Keilah Llamas de Fuego para las Naciones, sede Soacha, sede Fontibón, y nuestros hermanos de Tuluá, Valle del Cauca. Así que continuamos con la enseñanza de Daniel. Hemos aprendido muchas cosas, hemos entendido también aún el carácter, la integridad de este gran siervo, este gran hombre. Y vamos a entrar al capítulo 5 de Daniel, y ese va a ser nuestra base el día de hoy, y como subtítulo o como un título, la escritura en la pared. Así que vamos a iniciar este capítulo y dice: hay un periodo, parece que hay un periodo extendido de tiempo, más de 25, 24 o 25 años, entre el capítulo 4 y el capítulo 5. En este periodo de tiempo hubo varios reyes babilónicos que reinaron por corto tiempo. Recordemos que a causa de lo que había sucedido, del orgullo de Nabucodonosor, ¿cierto? El padre le dio la oportunidad de que se arrepintiera en medio de un tiempo. No se arrepintió, el padre cumplió su palabra, porque en medio del libro de Daniel lo que vemos es que todo lo que habla nuestro padre se cumple. Todo lo que dice la escritura se debe cumplir, porque nuestro padre todo lo que habla lo ejecuta, ¿cierto? Todo lo que él dice en su palabra. Entonces vemos que a lo último de la enseñanza de capítulo 4, vemos que este hombre se arrepintió, ¿cierto? Que este hombre reconoció su condición, de que este hombre reconoció su soberbia, su altivez, y dice que él reinó aproximadamente 45 años en Babilonia. Hoy vamos a encontrar otro rey de Babilonia, y vamos a mirar si es el hijo de Nabucodonosor o es el nieto de Nabucodonosor. Eso lo vemos a medida que nosotros vamos estudiando. Ese va a ser el último capítulo donde se va a hablar del reinado de Babilonia, porque después de terminar este capítulo vamos a darnos cuenta que viene un imperio grande que se llaman los medos y los persas, y nos vamos a ir estudiando todo lo que tiene que ver el contexto de estos imperios y lo que nos enseña la escritura en medio de este tiempo. Así que Belsasar, vamos a leer primero la escritura en capítulo 5 de Daniel. Dice: muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata de su antecesor Nabucodonosor. Había sacado del templo de Jerusalén, quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo de la casa de Elohim en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas y a causa de miedo se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a estos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reinado. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Belsasar ha sido la fuente de mucha controversia, porque recordemos, cuando nosotros estudiamos, la mayoría
de los estudiosos dice que Daniel no es un libro guiado por el Ruach. ¿Sí? No es un libro, o Daniel no fue como ese siervo que nosotros entendemos en la palabra, sino que fue cualquiera, que es muy complicado poder entender todo lo que el Padre le mostró tal cual como le mostró, y que Daniel estuviera en medio de, o bueno, se interpretara este libro como uno de los libros que hacen parte de la Escritura. Pero si el Padre lo estableció acá, es porque es real, ¿cierto? Y muchos quieren engañarse a sí mismos y creer que no, que las cosas del Eterno son una falsedad, es un Disney, por así llamarlo, o es una magia, pero es real. Todo lo que está escrito en la palabra es real. Así que para muchos hay mucha controversia que dicen, Belsasar ha sido la fuente de mucha controversia porque su nombre aparece en muchos de la lista cuneiforme de los reyes babilónicos. Sin embargo, nuevos hallazgos arqueólogos, eso fue en el 2013, lo han encontrado enumerado como el hijo de Nabonidus, para que usted lo coloque, Nabonidus, el último rey babilónico. Y esto lo vimos se ve o se encuentra en un cilindro que encontraron que se llama el cilindro de Nabonidus. Aparentemente Nabonidus se involucró devotamente a la adoración de la diosa Lunasis, es una nana sumeriana. Su madre Adagupi estuvo involucrada en la adoración de la diosa de la luna de Harán, mientras que su hija fue la suma sacerdotisa en Ur. Pasó la mayor parte de su tiempo en Tema, al norte de Arabia, y estuvo ausente de la ciudad de Babilonia por un tiempo extendido. Las ciudades de Ur, Harán y Temá eran centros de adoración de la luna. Algunos historiadores afirman que su ausencia debió a la exigencia del ejército que estuvo en una guerra extendida con el ejército de Ciro II. Así que, ¿por qué hablo de este hombre? Porque era el hijo, el que vemos acá, el rey Belsasar, era hijo de este señor que hablamos, que se llama Nabonidus, que era el hijo de Nabucodonosor. Y ya vamos a entenderlo porque en la misma escritura me enseña y me habla que ¿cuánto tiempo iba a estar el pueblo de Judá exiliado en Babilonia? 70 años. Y dice que los iba a dominar el padre, que era Nabucodonosor, el hijo y el nieto, y ahí se cortaba el tiempo, ¿cierto? Ahí ya entregaban o iba a ser Babilonia conquistado por otro imperio mucho más grande. Y vamos a recordar que el Padre usa al quien quiere, ¿cierto? Aquí en medio de esta escritura es muy interesante porque a veces nosotros decimos, no, el Padre, ¿cómo va a usar la vida de ese hombre? ¿Cierto? Ese hombre malo, o ese hombre que no le conoce, o ese hombre que adora a ídolos, pero el Padre hace como quiere, ¿sabe? Y yo lo entendía porque el Padre usa al que él permita para bendecir a su pueblo. Por misericordia lo hace, ¿cierto? Por misericordia el Padre va a usar, más adelante lo vamos a entender, al rey Ciro, para que a través de él, dice que él fue como un Mesías. Y ahorita lo vamos a entender qué significa Mesías. No estamos hablando de nuestro Yeshua, sino estamos hablando de un Salvador. Estamos hablando de un usado, de un ungido por el Eterno para sacar a su pueblo de ese exilio. Y eso lo enseña la escritura. Y cuando nosotros lo leemos, dice, uy, Padre. Y ahí es cuando nosotros, dice la escritura, que el Padre hace como Él quiere. Y Él usa a quien quiere por amor y misericordia de su pueblo y porque su nombre, el nombre de nuestro Elohim, sea exaltado. Entonces el Padre sabe cómo hace sus cosas, aunque nosotros no lo entendamos. Y eso lo veníamos recordando desde hace 8 días. El Padre hace como quiere, usa al quien quiere y hace como es su perfecta voluntad para que todos sus planes sean cumplidos. Y eso es lo que pasa. Dice que Belsasar, a veces se confunden porque ¿cómo era el nombre babilónico de Daniel? Belsasar, con T, Belsasar. Pero el nombre de este rey es Belsasar, no tiene la T. Entonces, por eso muchos se confunden. Bueno, aquí están hablando de cuál rey, de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, el nieto de Nabucodonosor, o están hablando de Daniel. No, estamos hablando del nieto de Nabucodonosor. Dice Belsasar significa Acadio, en Acadio significa Bel Baal.
ha protegido al reino, mientras que en otros idiomas modernos se suele transcurrir con las formas Balsasar, Belsasar, Belsasar, y fue un príncipe babilónico citado en la palabra, protagonista del episodio de la escritura sobre la pared. Murió durante la caída de Babilonia en manos de Ciro II el Grande en el año 539 antes del Mashiach. El texto bíblico lo considera un hijo descendiente de Nabucodonosor II. Dice que, y hay otra fuente, otra importante fuente escrita sobre este personaje donde yo les hablaba acerca del cilindro de Nabonido, un documento en la escritura con un informe hallado en 1881 que identifica a Belsasar como hijo mayor del rey Nabonido, el último de los babilónicos, quien era de origen asirio o arameo y probablemente no estaba emparentado directamente con Nabucodonosor, sino que estaba casado con Nitrosis, hija de Nabucodonosor, y una princesa egipcia de Suarén, quien fue a su vez madre de Balsasar. Así que vamos a ir a Jeremías 27:6 y nos vamos a dar cuenta de lo que me enseña la escritura de estos tres reyes babilónicos que tenía que enfrentar Daniel o el pueblo de Judá. Jeremías 27:6 dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también los tiempos de su misma tierra y reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Para que usted lo tenga pendiente de cuánto era el reinado, cuántos iban a pasar y por qué decimos que este es el último rey y que es el nieto de Nabucodonosor. Dice en Jeremías 29:10: porque así dicho Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacernos volver a ese lugar. Entonces, después de esos 70 años iba a venir la libertad, ¿cierto? No de muchos, porque muchos se asimilaron. Muchos quisieron quedarse asimilados en medio de ese sistema babilónico, en ese sistema persa, en ese sistema que los sedujo. Pero muy pocos, y ya lo sabemos que es a cargo de Esdras, Nehemías y Zorobabel, volvieron nuevamente a Jerusalén, empezar desde cero, ¿cierto? Reconstruir el templo, reconstruir las murallas y volver a la esencia de las fiestas, a la esencia del Shabbat, a la esencia de Sukkot también, porque Nehemías lo habla y no lo enseña. Y muy pocos lo hicieron, pero pues el Padre sabía quiénes son los que han de volver, ¿cierto? Quiénes son los que realmente el Padre siempre da una oportunidad, pero la determinación está en cada uno de nosotros. Y eso fue lo que pasó en medio de ese tiempo. Así que vamos a ir a Isaías 44:24 en adelante. Y vamos a mirar una profecía que más adelante en el capítulo 6 lo vamos a entender, pero vamos a dar como la introducción para que podamos comprender lo que sucedió. Isaías 44:24 dice: así dice Yahweh tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Esta profecía se dio 175 años antes de que naciera el rey Ciro. Y esta es una de las profecías más extraordinarias de toda la palabra, ya que aquí se muestra de manera muy contundente que la palabra es inspiración divina. Porque cuando Ciro llegó a conquistar la ciudad de Babilonia, se le presentó el rollo del profeta Isaías, donde
aparece su nombre y lo más impactante de la profecía es que vamos a ver que hay detalles extraordinarios, maravillosos de la conquista de la ciudad de Babilonia, como nos lo dice en el verso 27, que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Recordemos que cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, esta era la ciudad más poderosa del mundo. Era una de las ciudades más maravillosas, totalmente fortalecida. Tenía un muro alrededor de 25 kilómetros de largo, de 10 metros de alto y aproximadamente 3 metros de ancho. Es decir, que las murallas de Babilonia eran prácticamente inquebrantables. Era una locura tratar de conquistar una ciudad de Babilonia. Tenía diversos puentes por donde pasaban los canales del río Tigris, y durante en esos canales del río Tigris eran un espectáculo dentro de la ciudad de Babilonia, y de ahí provenía agua para regar los jardines colgantes de Babilonia. Esta ciudad era una joya de la arquitectura de esta época, era una de las maravillas del mundo antiguo, y esa era una de las razones por la que llegó a jactarse tanto y a llenarse de orgullo, porque pensó que nadie iba a ser capaz de destruir a Babilonia. Pensó que solamente a un loco se le ocurriría tratar de sitiar a Babilonia. Sin embargo, Elohim levantó el corazón de Ciro para ir a conquistar la ciudad de Babilonia. Es Yahweh quien pone en nosotros el querer como el hacer. Es Yahweh quien pone en nosotros los deseos que nunca se nos van a ocurrir de otra manera. De manera que desde antes de que Ciro naciera, ya tenía destinado el plan y el propósito de Ciro para este rey persa. Todo el propósito de la conquista de Babilonia y de que Ciro llegara a gobernar era para que se cumpliera la profecía de Jeremías, en el sentido de que Judá solo iba a estar 70 años cautivo en Babilonia. Y al término de esos 70 años, él iba a levantar un nuevo imperio, un reino comandado por Ciro, quien le permitiría a los cautivos de Judá regresar a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo en Jerusalén. Así que por cuanto Yahweh tenía que cumplir esa palabra que le había dado a Jeremías, una vez que se cumplen los 70 años que se habían profetizado como castigo a Judá, entonces está listo para levantar a este ungido, a este Mesías llamado Ciro, para proclamar la liberación de Judá del exilio a Babilonia y que pudiera volver a Jerusalén y edificar el templo. Y dice, así dice Yahweh es ungido a Ciro. Ungido tiene que ver con un rey, con alguien a quien Yahweh ha proclamado para cumplir su voluntad. Ciro es un tipo del Mesías de Yeshua, porque Yeshua va a hacer exactamente lo mismo. Cuando vuelva el Mesías a traer de vuelta a todos los exiliados, no a Babilonia, sino a todos los países de la tierra que en realidad a nivel simbólico o alegórico representan Babilonia. Recordemos que estamos en un sistema babilónico, ¿cierto? Un sistema religioso, católico, donde nosotros ya a medida que vamos estudiando, vamos entendiendo mucho más. Dice que es un nivel alegórico o simbólico, representan Babilonia, ya que toda la filosofía y la religión mundial se caracteriza por la confusión, por la falsedad. Y vendrá el Mashiach, cuyo propósito es salvar a ese sistema babilónico, a todos los que fueron exiliados, y regresarnos a la tierra que Yahweh prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, el Padre usa a quien quiere, ¿cierto? Y en la segunda venida de nuestro Mashiach nos vamos a dar cuenta que Él también nos está sacando al pueblo, ¿cierto? Nosotros antes, ¿en qué sistema estábamos? En un sistema babilónico, en un sistema religioso, en un sistema de catolicismo, de religión, de cristianismo, de lo que era confusión y falsedad. ¿Estábamos confundidos? Totalmente. Parecía que Navidad fuera la venida del Mashiach, ¿cierto? Pero entendíamos que Sukkot, ¿cierto? Fue el nacimiento de nuestro Mashiach. Entendimos muchas cosas. Y lo que hoy ministraba el Eterno a través de la vida de Alejandro, el propósito de nosotros es hablarlo, ¿cierto? El propósito de nosotros es que a través de lo que nosotros hacemos, que la gente dice, ¿y ustedes qué? Están como en otro cuento. Es la verdad del Mashiach, ¿cierto? Es lo que el Padre nos ha mandado a hacer. Entonces, por lo tanto, en medio de ese momento, el Padre levantó a Ciro. Él usa al quien quiere, ¿cierto? En medio de sacar unos exiliados nuevamente para que regresaran a su tierra. Y eso es lo que nuestro amado Mesías está haciendo. Antes de que Él
llegue, muchos vamos a regresar, o muchos de los que ya bendito el Eterno nos ha permitido estar de este lado, hay que permanecer, ¿no? Hay que sostenernos, y nos sostenemos en la presencia del Eterno y en cumpliendo su voluntad, en siendo obedientes y siendo fieles, porque acuérdese que la salvación se gana hasta el último día, hasta que sus ojos se cierren, porque en algún momento alguna acción, alguna actitud en nosotros nos puede hacer perder la salvación. Así que por lo tanto todos los días hay que cuidarnos, todos los días hay que cuidar esa salvación. Y es lo que pasa, o lo que va a hacer nuestro Mesías, o lo que está haciendo nuestro Mesías alrededor de todo el mundo, trayendo nuevamente a aquellos que estuvieron exiliados en medio de este sistema babilónico, quitando la venda de los ojos y haciéndolos volver a retornar. Pero tampoco son muchos, lo que les hablaba, son pocos. Desafortunadamente, muchos no quieren entender, muchos no quieren salir de su sistema, pero el Padre es el que hace como quiere. El Padre sabe cómo conquistar, el Padre sabe quiénes son escogidos para salvación, quiénes son vasos de honra, y esa es la voluntad perfecta. Nosotros no podemos pelear con ella. Nosotros no podemos decirle: Señor, a mí no me parece que tú hayas escogido a X persona, porque es que mira cómo se ha comportado. Y el Padre dice: yo hago como hago. ¿O acaso cómo eras tú? ¿Cierto? Ahí es donde el Eterno nos baja el moño, ¿cierto? Ahí es donde baje ese orgullito, baje ese orgullo. Cuidado con lo que usted está levantándose, o cuidado como usted está comportando, porque acuérdese de Nabucodonosor. Y ahorita vamos a darnos cuenta de este rey Belsasar, que también el Eterno le dio la oportunidad de que se arrepintiera de su orgullo y su soberbia, porque este sí fue más agresivo, más abusivo con las cosas santas de nuestro Kadosh, más abusivo con estas cosas que eran apartadas y consagradas. ¿Recuerda cuando nosotros aprendimos acerca de la consagración? Que el Padre aún consagraba las tierras, consagraba los utensilios, todo era Kadosh para el Eterno, ¿cierto? Todo era santo y apartado para Él. ¿Y qué hizo este hombre? Tomar algo que no le pertenecía, que aún Nabucodonosor tuvo temor de eso, de no coger lo que era santo, porque aún había como algún temor de ese Elohim grande y fuerte, pero él no. Y nos vamos a dar cuenta, y comparamos Nabucodonosor, que se arrepintió, que tomó en cuenta que tuvo que vivir como una bestia, como un animal, pero este sí quedó con una determinación de maldición completamente, porque no se arrepintió. Y él también tuvo la oportunidad. Así que todos ¿tienen la oportunidad de arrepentirnos? ¿Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos? Claro. ¿Todos el Padre va a extender su misericordia? Sí. Pero no todos van a poder comprender y entender la voluntad perfecta de nuestro Eterno, o no van a querer recibir de esos regalos inmerecidos que nosotros tenemos. Y dice: recordemos que había puertas que estaban construidas en las murallas de Babilonia, y estas puertas en las noches se cerraban, pero justamente la noche en que Ciro fue a conquistar Babilonia, esa noche por la soberanía de Yahweh no se cerraron, y probablemente una de las razones fue por la fiesta que estaba llevando a cabo Babilonia por parte del nieto de Nabucodonosor. Mientras que su padre Nabonido estaba peleando en el norte, Belsasar, como todo un junior, estaba celebrando tremendo banquete en el palacio, celebrando que nadie podía derrotar a Babilonia. Pero precisamente esa noche la ciudad de Babilonia estaba sitiada por los persas, y en el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta que durante la fiesta de Ciro entró a la ciudad, y prácticamente entró sin resistencia, porque las puertas, en base a ese gran banquete que se estaba llevando a cabo, los guardas se confiaron tanto que probablemente ni siquiera cerraron las puertas. Pero recordemos que todo el Padre en la soberanía lo hace tan perfecto. Y cuando Ciro llegó y conquistó la ciudad, le mostraron esta profecía de Isaías, y probablemente fue Daniel quien le mostró esta profecía, y se quedó sorprendido de darse cuenta de que todo lo que había llevado a cabo y la manera en cómo conquistó Babilonia ya estaba escrito 175 años antes, y es por eso que él después reconoció el Elohim de Israel es el único Dios verdadero, y es en base a esto que le permitió a los judíos volver a edificar el templo de Jerusalén. Ya con esta introducción, ya nosotros vamos a darnos cuenta ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que sitiaron? ¿Qué estaba sucediendo? Vamos a entrar a Daniel capítulo 5, 1. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino.
Estaba haciendo un gran banquete sin ningún tipo de limitación, y esto lo hizo para celebrar la grandeza de Babilonia, pensando que nadie los podía conquistar. Y usted no se ha dado cuenta de muchos que dicen, esta es mi seguridad, que dicen, de aquí ya lo tengo todo, cuando en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo pierde todo. Por eso nosotros no podemos, nuestra seguridad no puede ser ni lo que tenemos, ni lo que el Padre nos ha dado, ni aún un ministerio, ni aún nuestra propia vida debe ser nuestra seguridad. Nuestra seguridad es nuestro Mashiach. Nuestra seguridad es su palabra. Esa es nuestra seguridad, porque es la única que va a ser inamovible. Y el único que es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo del mañana, es inamovible. Es el mismo Yahweh Elohim. Por eso entonces nosotros hay que tener mucho cuidado de cuál es su seguridad. Su seguridad es su trabajo, y el Padre se la quita de ese trabajo. O el Padre lo quita de ese trabajo. Porque el Padre es así. El Padre en cualquier momento nos saca a nuestros hijos a otro lado, y entonces, ¿me levanto por mis hijos o por quién me levanto? Me levanto por aquel que me da vida todos los días. Y eso era lo que estaba pasando, o lo que pasa en medio de ese sistema babilónico, o en medio de este sistema que estamos viendo en este mundo, y es la falsa seguridad. Y es una seguridad donde muchos pastores dicen, de aquí a este trono nadie me baja, pero el rey quita reyes y pone reyes como él quiere, ¿cierto? De que tengo miles, pero después va a ser cero. Y eso es una falsa seguridad que muchos se han confiado, muchos se han creído. Y el Padre nos dice en medio de esta mañana, tu confianza no es nada de lo que tienes. Tu confianza no son tus títulos, porque muchos se jactan de los títulos, ¿no? Muchos se jactan aún de lo que compraron, de lo que tienen y esa seguridad. Pero ¿sabe? Todo eso es el vacío de su corazón. Todo eso es la falta de la verdad del Mashiach en medio de su corazón. Y por lo tanto, pues, esa es la seguridad de muchos. Y hay que guardarnos, y el Padre sé que en medio de esta casa es fiel y es maravilloso y nos alerta a tiempo. Nos da antes de tiempo, nos dice, ten cuidado con dónde estás poniendo tu confianza. Tu confianza debe estar puesta, o nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Yahweh poderoso de Israel. Entonces dice, registrado en el Talmud Tractate Megilá 11b, se dice que la ocasión para la fiesta fue como una especie de respuesta a la profecía de Jeremías de que los judíos serían exiliados bajo el poder de Babilonia por exactamente 70 años y terminaría cuando Babilonia fue conquistado por otra gente. Entonces, según los cálculos de Babilonia, los 70 años habían pasado. Los judíos aún estaban cautivos en Babilonia y Babilonia seguía en pie como un imperio de Babilonia. Por lo tanto, se convocó una celebración nacional para burlarse del Dios de los judíos, que al final no pudo cumplir su promesa profética que se había dado a través de Jeremías. Entonces Belsasar tomó las vasijas rituales de oro y plata del templo que los reyes babilónicos anteriores habían cuidado de no contaminar hasta este punto, y las usó para brindar por sus dioses que, según la antigua forma de pensar, había derrotado al Dios de los judíos, y evitó que este pueblo fuera liberado del poder de Babilonia. ¿Fueron correctos estos rabinos? Nada sobre su explicación es improbable y en realidad encaja bastante bien, pero no podemos saber que eso fue con absoluta certeza. Acuérdese que son unos misdrash, como no lo enseña el Roe. Otra explicación razonable de por qué rompieron con una tradición de casi 70 años de mostrar respeto por estos objetos sagrados del templo. Este rey ordenó que le trajeran las copas del templo, es que estaba borracho y había perdido cualquier sentido de adecuación o precaución. Es obvio por el contexto de estos recipientes habían sido almacenados por su custodia desde los días de Nabucodonosor. Eran considerados botín de guerra, propiedad del rey, y eran una prueba para que la gente de esa época de los dioses de Babilonia eran superiores al Dios de los judíos, al menos cuando se trataba de la guerra. Pero no vemos a Nabucodonosor burlándose directamente de Dios al usarlos, a pesar de que se volvió orgulloso y arrogante, pensando que su propia grandeza había construido este imperio. Todavía lo vemos reconociendo el poder de este Elohim. Entonces, después de sufrir durante un periodo de locura que el Señor advirtió que le afligiría, e hizo,
Pero con el paso del tiempo y la muerte de Nabucodonosor, sin mencionar la influencia de unos pocos litros de vino, este joven rey, este último rey de Babilonia, no sentía miedo, no sentía temor por lo que es santo. Y peor, sin mostrar respeto. Así que en el versículo 4 menciona una vez más el consumo de vino para enfatizar que esta fue la actividad principal de esta fiesta. La maldad yace en esto. Que bebieron de los vasos sagrados del templo del Dios de Israel para glorificar a los dioses paganos en canciones de alabanza. Belsasar, en su grado de embriaguez, no se dio cuenta de que acababa de elegir una pelea muy pública e imposible de ganar con el creador del universo. Así que, estando totalmente ebrio, no le importó. ¿Qué pasa cuando muchos en medio, cómo es una persona borracha? No piensa, no razona, ¿cierto? Actúa de una manera de locura, de una manera de comportamiento animal. Y lo que nosotros habíamos estudiado hace 8 días es que aún la mente, o lo que hace Babilonia, es cautivar la mente para que la gente ande como borracha, sin pensar, sin hacer las cosas, sin darse cuenta de lo que están haciendo, aún de profanando lo que es santo. Aún cuando se habla la palabra, aún cuando enseñan la palabra, enseñan de una manera incorrecta, ¿cierto? Y son como borrachos llevando a personas a la locura, o haciendo cosas, fiestas como paganas, lo que nosotros veíamos en medio de esta semana, iglesias cristianas llevando a los niños, disfrazando, y el mal contexto que ellos tenían, y colocaban en medio de sus comentarios es que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué mal contexto tienen, ¿cierto? Entonces, vemos que en medio de esta locura, o en medio de este vino, de este rey, de lo que estaba haciendo, dice que él ya estaba totalmente ebrio y no le importó. Quiso echar la casa por la ventana. Nabucodonosor tenía bastante aprecio por los tesoros que sacó del templo de Jerusalén, que eran copas de oro, utensilios sagrados, pero a este rey no le importó el sagrado de los utensilios. Una de las principales y lamentables características de un momento de reventón o borrachera, cuando ya está en un grado de intoxicación, ya no hace diferencia entre lo que es sagrado y lo que es profano. Y como vemos, lo mismo fue al usar unas copas sagradas para uso totalmente vulgar. El hecho de que se mencione ahí que estaban con sus mujeres y sus concubinas es un dato importante, ya que en esta cultura no era algo común o usual que en una fiesta hubiera mezcla de hombres y mujeres, a menos de que se tratara de un banquete de absoluto desorden, orgías. Solo en estos casos entraban mujeres, y lo común en este tipo de fiestas es que se empezaban a degradar el ser humano. Y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? A tomar las cosas que son sagradas, como el sexo, las cosas del Eterno. Y es curioso que en este tipo de eventos, que en lo que más se termina blasfemando son las cosas divinas de Yahweh. ¿Usted ha hablado con borrachos y que empiezan a hablar? De política, de fútbol y de Dios, ¿cierto? Y de Dios de una manera incorrecta, y empiezan a burlarse del Eterno, ¿cierto? Y empiezan a burlarse, y empiezan a hacer cosas, a hablar cosas absurdas. Y muchos en medio de algunos lugares hablan cosas absurdas como un borracho. Cosas que lo que hacen es degradar el nombre del Eterno y degradar la palabra del Eterno. ¿El sexo lo creó el Padre? Sí, ¿cierto? Él creó al hombre y la mujer, ¿cierto? Y él creó la sexualidad, y eso es lo que lo que me enseña la palabra, una sexualidad con propósito de fructificados y multiplicados, pero en la santidad del Eterno, ¿cierto? Pero ¿qué hacen en medio de estas orgías? Degradar lo que es santo, degradar lo que es Kadosh. Como ahorita actúan con el tema del sexo, ¿cómo le están hablando? ¿O cómo se dirigen? ¿Cómo se dirigen los jóvenes con el sexo? ¿Cómo se dirigen aún los hombres contra las mujeres? ¿Cómo hablan de las mujeres? Es terrible. Y aún las mujeres también, como también lo que hacen es perder su santidad, o perder lo que es algo sagrado y lo que es algo que el Padre creó para guardar y proteger y cuidar, y lo que están haciendo es venderlo. Y desafortunadamente eso es lo que vemos en medio de este mundo. Dice que
en estos momentos, así la gente está muy lejos de glorificar a Dios. ¿Usted qué cree que un borracho glorifica el nombre del Eterno? Para nada, ¿cierto? Está muy lejos de glorificar el nombre del Eterno. Entonces ya vimos cómo estaba sucediendo en esta gran fiesta y este gran banquete de este rey Belsasar. Dice que estaban muy lejos de glorificar al Eterno, sino que todo lo contrario, blasfemaban y maldecían a Yahweh. Y no solo eso, sino que maldicen el propósito por el cual fuimos creados y hacen degradación de todo tipo sexual, incluso hacen degradación de todo tipo sexual. Así que ya miramos el contexto de lo que estaba pasando en esa gran fiesta, ¿cierto? De lo que estaba sucediendo. Y dice Daniel 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Recordemos que algunas de las características de Babilonia era de que eran personas, digamos que eran personas que practicaban la homosexualidad, que practicaban lo que era la prostitución. Y miramos todo el contexto de todo lo que nosotros aprendimos durante el estudio de quién era Babilonia, qué es Babilonia, qué hacía Babilonia, y era todo lo contrario, o todo lo que estamos viendo en este mundo. Es todo lo que vemos. Entonces, por lo tanto, pues era muy normal para ellos hacer esto, ¿cierto? Muy normal, porque vivían en medio de su propia locura. Dice que bebieron en ellos sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y ese fue el colmo de los colmos. Brindaron por estas copas sagradas del Dios eterno, del Dios único, y lo hicieron en honor de dioses falsos, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y quizás esto lo vemos muy lejano en nuestros días. Quizás decimos, ¿cómo pueden haber llegado a tanta perversidad y tanta bajeza de estar brindando por estos ídolos mudos, por estas estatuas? Sin embargo, no estamos muy lejos de eso. Simplemente han cambiado la forma, los modelos de dioses, pero en la actualidad de las cosas que más se celebran en estas fiestas son los dioses de oro, plata, aluminio, de vestidura de piel, de llantas, etcétera. ¿Por qué lo digo? De manera que la naturaleza del ser humano sigue siendo la misma. De lo que más se jacta el ser humano cuando está ebrio es de sus logros económicos, de sus logros financieros. Podemos ver a los jóvenes muy borrachos con mujeres brindando en las calles, y eso es lo que podemos ver en nuestros países. Solo es una noche de salir un viernes, ¿cierto? Usted se da cuenta, bendito el Eterno que nos guarda en medio de los Shabbat, ¿cierto? Que nos guarda y estamos guardaditos, porque nosotros no andamos en esos lugares. Pero si usted se da cuenta, lo que son los viernes, los sábados y los domingos en la madrugada es lo peor. O sea, usted subirse a un bus el sábado es muy difícil. Se encuentra borrachos, se encuentran mujeres en una degradación, en un libertinaje, brindando por cosas que simplemente son efímeras. Y dice que la naturaleza del ser humano sigue alabando sus propios logros económicos, aún sus propios dioses de cuatro ruedas, ¿cierto? De lo que tengo, de la posición, sí, porque eso los ha convertido ahora en dioses. Ahora son dioses de ruedas, electrónicos, computarizados. Esta es la clase de actitud que trajo la ruina a Babilonia, que trajo a la ruina a medios, a Persias, a Grecia y a Roma, y a todo país que llega a jactarse de sus logros materiales, que llega a degradarse tanto, es cuando está listo este imperio o esta persona para ser arruinados. Así que el Padre guarda en medio de su pueblo de Israel, ¿cierto? Nos guarda y nos protege de que lo que les venía diciendo, de que nuestra jactancia debe ser de nuestro Elohim grande y poderoso. Ese debe ser nuestro orgullo, o nuestra palabra debe ser los logros o la misericordia que Él ha tenido con nosotros, que nuestro Eterno ha tenido con nuestras vidas, pero no de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y desafortunadamente lo que vemos en medio de sistemas, en medio de religiones que se jactan de las iglesias más grandes, que se jactan de tener más almas, que se jactan de tantas cosas, que en algún momento todo se va a acabar. Dice en Daniel 5:5,
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Así que empezaron a verse unos dedos y empiezan a escribirse. Y dice que escribía delante del candelero. Esto es un lugar iluminado por fuego porque no había luz eléctrica. De acuerdo con el historiador Josefo, el ambiente en esta sala era sumamente pesado y denso, que había un olor a incienso muy denso. Y en este tipo de ambientes alguien entra a este lugar y es verdaderamente fuerte e intenso el aroma. Muchos quedaban intoxicados solo con el puro olor. Es como lo que pasa en diversos centros de baile, ¿cierto? En donde el aroma y el ambiente son sumamente intensos. Pero si nos vamos a dar cuenta, esto también llegó a las iglesias. Sí, sale el pastor en humo. Y esos, sí, todo es oscuro, que es más oscuridad para que los chicos se diviertan, ¿cierto? Y estamos viendo que todas estas cosas están llegando aún a lo que es sagrado, ¿cierto? Aún de donde predican supuestamente la palabra, que lo que hacen es tergiversar la palabra del Eterno, que ahí no está el Mashiach, sino que gobierna a Satán. Entonces están trayendo todo lo que nosotros vemos en el mundo, que para el mundo es normal, ¿cierto? Para el mundo es muy normal de estas cosas, pero para los que conocen la verdad, o los que conocen de Jesús, o los que conocen del Mashiach, esto es terrible y al contrario, se está llevando una decadencia mucho mayor de las personas, mucho mayor. La religión lo que ha hecho es llevar una decadencia más grande a que los jóvenes, no importa. Yo conozco personas que aparentemente son cristianas y se estaban disfrazando, se estaban maquillando, pero eso es normal, tranquilo, es mi trabajo, ¿sí? Y lo que hacían era contaminar, siguiéndose contaminar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo son los líderes de esos jóvenes? ¿Cómo son los líderes? Iguales, peores. Eso es lo mismo que ellos ven. Por eso para ellos es normal. Por eso es que nuestros niños acá, cualquier cosa que nosotros hagamos, ellos están mirando qué nosotros estamos haciendo, porque nosotros somos ejemplo para ellos. Si nosotros hablamos de K2, ellos hablan K2. ¿Sí? Si nosotros hablamos de fiestas santas, ellos hablan de fiestas santas. Si nosotros hablamos de que las niñas o las mujeres se tienen que vestir adecuada y decorosamente, asimismo las hijas son, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha enseñado nuestra pastora. Como es la cabeza, son los hijos, ¿cierto? Y si la cabeza está bien, correctamente, los hijos deben andar correctamente. Pero ¿qué pasa en muchos lugares? A veces nosotros decimos, pero ¿por qué esa niña no entiende? ¿O por qué esa niña no sabe y no conoce? ¿Quiénes son los líderes de esa niña? ¿Dónde están los pastores de esa niña? Ah, no, es que el pastor es el payaso que se acabó de disfrazar también para el evento. Terrible. Entonces, mira hasta dónde está llegando el punto de la maldad del ser humano, que lo que está haciendo es llenando la copa de ira del Eterno para venir a traer destrucción. Y nos vamos a dar cuenta, y por eso yo le decía que en Apocalipsis, lo que es Daniel y Apocalipsis van de la mano, ¿cierto? Porque en Apocalipsis vamos a ver toda la ruina total de todos estos imperios. Y la gente está confianza en su falsa seguridad. Y no se da cuenta de que, es que el Señor está dormido. Eso el Padre no cumple. ¿Cuánto tiempo han pasado? Por eso yo les leía que ellos decían, se estaban burlando del Dios de los judíos o del Dios de Israel, y diciendo, ya pasaron 70 años y no ha pasado nada, ¿cierto? Como el que se burla del Eterno y dice, pero han pasado 2, 3 años y estoy bien, ¿qué me va a pasar? Y cuando llega el día del juicio, pero Señor, no me advertiste. No te advertí 3 años atrás, 5 años atrás, y no quisiste entender. Por eso en la enseñanza pasada el Padre nos decía, el Padre advierte antes de. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para cambiar, para decir, ya no puedo seguir igual. Ya mi comportamiento no puede seguir el mismo. Tengo que cambiar, debo cambiar, porque hasta dónde llega el punto de la mente de un animal. No le importan las cosas. ¿Sí? No le importa llegar a una bajeza de la naturaleza de una bestia, y lo que hace es actuar de esa manera. Y eso es lo que estamos viendo en medio de congregaciones, en medio de que aparentemente conocen la verdad, y no solamente hablo de Babilonia, del cristianismo, sino también del judaísmo y de muchas cosas que vemos. Degradación total hasta que la ira del Eterno se llegue a la copa. Y por eso dice que en medio de la soberanía del Eterno permitió que Babilonia fuera
destruida, ¿cierto? Permitió que Babilonia fuera cautiva también por los medos y los persas, conquistada por un imperio mucho más grande. Así que, ¿qué más nos enseña la palabra? Estamos hablando del denso, de los olores, ¿cierto? Dice que, o centros de baile en donde el aroma y el ambiente son sumamente intensos, y tenía que haber una manera de llamar la atención ante un ambiente así. Y son estos dedos de la mano de hombre que de repente empiezan a escribir delante del candelero sobre lo encalado, que es la parte clara de la pared. Todas las partes estaban grabadas, era un palacio, pero había una pared clara de la pared, y esta parte clara de la pared era del palacio real. Y vamos a darnos cuenta que el Padre siempre empieza a mostrar sus dedos, su mano poderosa. ¿Y cuando empezamos a ver los dedos del Eterno? Cuando escribió las tablas, ¿cierto? Cuando le entregó las tablas a Moisés, dice que las escribió con su propio dedo, justicia, autoridad, el mismo Yahweh poderoso. ¿Quién vimos también que escribió con los dedos? Yeshua. ¿Cuándo qué? Cuando estaba con la mujer que le habían llevado para apedrearla, y él empezó a escribir. Algo que yo estudiaba o que miraba, y era aquí acerca de un mandamiento que muchos han quebrantado, y es el mandamiento de no codiciarás, ¿cierto? No codiciarás. Y la mayoría de todos esos imperios son codiciosos y ávaros. Recordemos que cuando fue traída esa mujer delante de Yeshua para que se cumpliera o para que la apedrearan, eran quienes los traían. Los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Los religiosos de la época trajeron a esa mujer, los codiciosos. Porque ¿qué querían ellos? Que no les se quitara el poder. Porque ¿qué estaba haciendo Yeshua? Mostrando obras sobrenaturales, ¿cierto? Y ellos no querían que les quitara el poder y el reino de David. Entonces lo que estaban haciendo ellos era acusar, buscar alguna excusa o buscar alguna acusación para nuestro Yeshua. Pero dice que en Yeshua no se encontró ninguna acusación. Y eso lo vamos a estudiar a profundidad en el capítulo 6, la próxima semana. Y vamos a mirar acerca del contexto literal, pero el contexto en medio de la vida de Yeshua. Y es muy interesante y es muy linda, porque nos habla estábamos hablando de que cuando Yeshua cuando le trajeron a esa mujer para que fuera apedreada, él empezó a escribir en el dedo, justicia, medida. Y lo que hoy vamos a estudiar en medio de cada una de estas palabras, de lo que decía en esa escritura, era de que el Padre mide, ¿cierto? El Padre está midiendo cada una de nuestras acciones. El Padre está tomando una balanza y empieza todas las acciones que en algo. Y dice que la medida del Eterno es justa, ¿cierto? Él es justo, entonces la medida perfecta de Él es justa. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Estaba escribiendo justicia para estos codiciosos. ¿Y qué pasó? Pues hubo justicia de vida del Eterno. Porque ¿qué dice? ¿Dónde están los que te acusaban? No están, porque cada uno de ellos fue quebrantado por la misma presencia del Eterno, fue quebrantado. Entonces no tuvieron ninguna excusa para seguir condenando o seguir acusando a Yeshua, porque Él era perfecto, porque Él era un Elohim perfecto. ¿Y qué pasa con aquellos que muchos quieren ver la caída de nosotros, ¿cierto? Si usted se ha dado cuenta, hay muchas personas que, aunque de pronto usted no los vea, hay muchos que conspiran contra nosotros. Hay muchos que dicen, hay muchos que empiezan a tener envidia, hay muchos que empiezan a decir, pero ¿por qué sí? ¿Pero por qué esta persona? ¿Pero por qué? Mira, hay tanta maldad que si nosotros la viéramos como el Padre la ve, es impresionante. Porque es que las cosas se miden espiritualmente y uno se está dando cuenta, pero nuestro Padre coloca esos ángeles que acampan alrededor de nosotros, que acampan alrededor de una quejila que le ama, de un pueblo que le busca, de un pueblo que ama hacer su voluntad. Y lo que hace el Padre es ser justo con su pueblo y lo protege y lo guarda, porque hay muchos que quieren acechar y lo que quieren es bajar la cabeza. Y cuanto más cuando nos acercamos más a la presencia del Eterno, quieren venir a acusarnos, quieren venir a sacar cualquier cascarilla. Kevin, tal cosa, lo vi haciendo tal cosa. María Paula, la vi haciendo tal cosa. Por eso hay que cuidarnos mucho. Y Yeshua se cuidaba tanto porque Él sabía. ¿Y Él se cuidaba dónde? En la presencia del Eterno.
haciendo y obedeciendo y cumpliendo la voluntad del Eterno. ¿Usted cree cómo Daniel se mantuvo 90 años que duró este señor, este siervo del Eterno? 90 años en un imperio, 90 años, 85, 90 años, en un sistema que estamos viendo ahorita también, cómo se sostuvo y cómo fue engrandecido en todo lo que hacía. Y el próxima semana vamos a estudiar Daniel en el foso de los leones. Cómo el Padre lo engrandeció de una manera sobrenatural, como engrandeció a aquellos que también se guardaron, como aquellos que también obedecieron, como aquellos que amaron sinceramente a nuestro Yeshua o amaron las cosas sagradas de nuestro Eterno. Lo mismo pasó con Yeshua. Nadie tenía por qué acusarlo. Y ese es el punto hasta donde el Padre quiere que nosotros lleguemos. Hasta donde no haya nadie que tenga por qué acusarnos. Ni decir, usted es un hipócrita. No, porque mi vida es transparente. Soy un libro abierto. Algo que nos han enseñado aquí en la comunidad es que debemos nosotros ser un libro abierto, un pueblo de Israel abierto. Que así en su casa, que así acá, en su colegio, en su universidad, en su trabajo, usted sea el mismo. Y no siga aparentando y siendo hipócrita. Porque tarde o temprano esos acusadores hallan algo en usted y ahí viene. Y dicen acá, ahí las tiene. Hay que cuidarnos. Sí, hay que, de verdad, cuando usted o cuando nosotros caminamos con el Mashiach, es verdad. O sea, tiene que caminar en la verdad del Eterno, tiene que caminar genuinamente y no aparentando. Porque ¿qué pasa con ellos? El Padre saca a la luz todo. El Padre todo saca a la luz, el Padre no se queda con absolutamente nada. Y más adelante nos vamos a dar cuenta, por eso digo que el capítulo 6 me ministró mucho, porque lo que hace es que el Padre, aquellos que conspiran contra nosotros, Él hace justicia. Él hace justicia y Él es fiel. Y aunque ahorita veamos todo lo contrario, Él es bueno. Y el Padre guarda de nosotros. Y eso es maravilloso, porque por eso Él le decía, hoy no es un día normal, el Padre nos guardó en una semana difícil, en una semana en un ambiente espiritual muy fuerte, que aún todavía estamos, porque si conocemos o estudiamos lo que es el 31, el primero y el 2, son puertas son cosas que el enemigo está haciendo poderosamente, donde los satanistas y todos los que le sirven a Satán están en contra, están conspirando, están haciendo cosas contra un pueblo, contra una nación, contra un Suacha. Y es el deber de nosotros clamar. ¿Qué pasa? Se metió Sodoma. Sí nos dimos cuenta, ¿cierto? Y el deber de nosotros es cada día guardarnos más en santidad para que nuestros niños se mantengan firmes. O si no, es muy difícil que ellos se mantengan en un sistema donde gobierna una sodomita, donde va a empezar a cambiar muchas leyes, donde vamos a darnos cuenta que en el colegio van a empezar a colocar muchas cosas. Y algo que hablábamos con mi esposo y decíamos, hay que tomar decisiones. Danos la dirección, Señor. Danos la sabiduría. Porque hay muchas cosas en las cuales tenemos que aprender a decir no, y tenemos que tomar, como se dice, que el Padre tome las riendas y que nos dé la sabiduría para saber cómo nosotros no contaminar a nuestros hijos. Y una de las maneras que el Padre nos ha enseñado es a guardar, a obedecer y a guardarnos en santidad. Y el Padre, en medio de su misericordia, guarda la vida de nuestros hijos. Pero también está que los hijos lo quieran, ¿sí? Porque el padre y la mamá se pueden guardar en la santidad, pero el hijo desea, el hijo quiere. Ahí es donde los jóvenes también tienen un libre albedrío, y los niños también. Y nosotros pagamos un precio como padres, pero los jóvenes y los niños también deben pagar un precio. Es que la salvación es individual. Y ahí es donde nos damos cuenta de que por mis obras no puedo salvar a otro. Por lo que yo haga, por el precio que yo pague, no puedo salvar a otros. Aunque uno quiera, ¿no? Aunque uno quiera decir, no, Señor, yo pago el precio, yo hago lo mismo que tú hiciste por mí, Yeshua, yo me crucifico, no. Cada uno tiene que dar cuentas a nuestro Eterno. Y continuamos con Daniel 5 al 9. Dice que vamos a ver que empieza a cumplirse la expresión, se debilitaron sus lomos. En Isaías 45, lo que ahorita leíamos. Dice, de repente el rey y sus invitados abandonaron su juerga al presenciar algo que los sacudió a la sobriedad. De la nada, los dedos de la parte de la mano comenzaron a escribir en la pared del palacio, que estaba siendo iluminada por un candelabro. El versículo 5 enfatiza que el rey vio que
que ocurría la escritura. Sin embargo, el resto de la historia dejan claro que no fue solo el rey quien la vio, era visible para todos los presentes y para todos los videntes caldeos que fueron convocados para interpretar su significado. Es interesante ver en este versículo que se menciona específicamente que la escritura misteriosa estaba en el yeso de la pared. Los arqueólogos que han explorado las ruinas de Babel informan que las paredes interiores del palacio real estaban cubiertas de yeso blanco pintado. Entonces uno puede imaginar que cualquier objeto oscuro que se mueva sobre un fondo brillante de yeso se veía bastante bien. El rey se puso pálido como el muro y se debilitó al presenciar algo tan asombroso. Cuando en el versículo 6 dice que se soltaron los lomos del rey, es un idioma que se ha hablado antes acerca de cómo en la antigüedad se suponía que varios órganos del cuerpo tenían ciertas funciones, muchas de las cuales servían como depósitos de emociones específicas. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted tiene miedo algo pasa en el cuerpo? ¿Cierto? O usted se le afloja el estómago, o a usted le tiemblan las manos, o a mí me sudan las manos, o empiezo, ¿sí? Como algo como que empieza a accionar todo. Y eso fue lo que pasó. Dice, el corazón, sin embargo, no era uno de ellos. El corazón no era un lugar de emoción, sino de pensamiento y de razón. Así que nosotros a veces decimos, es que yo siento aquí en mi corazón. No, es de pensamiento y es de razón. El corazón es donde está situado el alma, pero también acuérdese que el corazón tiene que ver con la mente. Y la mente es un pensamiento y es un razonamiento. Sin embargo, los riñones y el hígado eran dos de estos órganos que emitían emociones. Los lomos fueron concebidos con otro más y se creía que era donde provenía el miedo y la ansiedad. Así que cuando, por ejemplo, también usted tiene miedo o tiene emociones o siente algo, o cuando usted se ríe mucho, ¿qué le da? Empiezan a reaccionar los riñones, ¿cierto? Entonces le dan ganas de entrar al baño y todas estas cosas. Entonces los órganos, aparte de que nos dan un funcionamiento perfecto para nuestro cuerpo, también son donde se expresan muchas emociones. Usted retiene algo y empieza a expresarse por su cuerpo, ¿cierto? Usted tiene odio y se empieza a expresar por su cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es la alerta o es lo que le está mencionando que algo pasa en usted, o que está muy feliz y se le nota en todo, o está triste, o está acongojado, o está preocupado, y empieza a pasarle algo, y empieza algo a suceder en medio del estómago, en medio de todos estos órganos que el Padre depositó y aún son tan perfectos, o el Padre usa algo tan perfecto para reflejar lo que nosotros estamos sintiendo y lo que está sucediendo. Así que al parecer ya se le quitó lo borracho a este tipo de personaje y empezó a gritar muy alarmado, y eso de ponerle un collar de oro era una forma de canonización. La canonización como tal viene de Babilonia. No es que la haya inventado el Vaticano, sino que ya viene desde Babilonia. Recordemos que ella es la cabeza, ¿cierto? Y dice que le haría el tercer señor el reino, ya que Belsasar era el segundo. Su papá Nabolido era el primero, y el que pudiera interpretar la escritura de la pared sería el tercero. Y vamos a ver entonces acá, dice que, lo que estábamos hablando acerca de las emociones, en este momento al Señor se le quitó toda la borrachera, del susto tan tremendo. Y no solamente eso, es de ver que las cosas del Eterno no se pueden describir de una manera natural, ¿cierto? O sea, digamos, es cuando nosotros vemos la misericordia y la bondad del Eterno y vemos, Padre, es impresionante que yo no lo puedo creer. Como cuando una persona se sana de cáncer, ¿sí? Uno dice, es impresionante, Señor. O cuando algo está sucediendo ya para muerte o algo está pasando y la poderosa mano del Eterno está. Imagínense cómo se sintieron los que vieron el mar cuando se abrió. Es impresionante. Nosotros a veces de pronto, como no lo vimos, no lo presenciamos, no llegamos a la magnitud de cómo ellos lo miraron o cómo ellos lo sintieron. Pero hemos visto el poder tan maravilloso del Eterno que en nuestra propia vida es impresionante. Ayer hablábamos algo muy lindo. Ayer tuvimos un Shabbat muy especial con una parte del ministerio del equipo de jóvenes. Y mirábamos y contábamos cómo éramos antes. ¿Sí? Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de comportar, terrible. Pero nos volvíamos y nos mirábamos en la realidad de lo que somos ahora y decimos, gracias.
Si tú no hubieras estado en este asunto, no sé qué sería yo. No sé cómo sería aún mi comportamiento, sería peor, no lo sé. Pero ahí es donde vemos esos milagros maravillosos que el poder del Eterno le hacen conmocionar a uno. El poder del Eterno es tan impresionante que uno dice, ¿cómo cambiaste a Diego? Impresionante, Señor. ¿Cierto? ¿Cómo cambiaste a esta persona? Yo miro a mi esposo y digo, uy, Señor, es impresionante. ¿Cierto? Y él me mira y me dice, wow, es mayor de impresión, ¿cierto? Porque es que cada uno conoce su pasado. Cada uno mira y uno dice, yo cómo era, padre, no, qué vergüenza. No muestres eso, papá, ¿cierto? Y algo que yo le decía, padre, ¿por qué tú no quitas ese chip y lo cambias? Y el padre le dice, no, para que no te olvides de dónde te saqué. Y entonces, y cuando por eso es que aún si nosotros vemos ahorita lo natural, padre, ¿cómo has cambiado estos jóvenes? ¿Cómo has cambiado los niños? ¿Cómo nos hiciste salir de un sistema y estamos en la verdad? Ese es el poder impresionante del Eterno. Si nomás nosotros lo sentimos así, ¿cómo será ver la mano de Dios escribir su verdad? Escribir el juicio. Es impresionante. Por eso este señor se le quitó la borrachera de inmediato. Dice que todo le empezó a temblar, sus piernas le empezaron a temblar, sus lomos se le desgonzaron, todo porque es impresionante ver la mano del poderoso del Eterno. Pero hay muchos que se burlan tanto que dicen, ¿el Señor qué puede hacer? El Señor, cuando venga la mano poderosa del Eterno, ahí es donde vamos a darnos cuenta. Y eso hay que temerle la mano del Eterno. O sea, esto no es un juego. La mano del Eterno, ¿a quién le gustaría que el Padre metiera mano? Uy, no, Padre, usa tus siervos mejor. Sí, usa tus intermediarios, Señor. Porque el que tú digas, hágase de ahí que yo lo voy a tomar. Padre, hazlo. Me quito un ladito mejor y no acarreo el juicio de esa persona. Y siempre nos ha pasado, o en algunas ocasiones el Padre dice, María Fernanda, córrase, porque voy a tratar. No lo vas a seguir siendo tú, ya no más. A veces queremos ser paraguas, ¿cierto? A veces queremos ser el que, el telón para guardar y proteger y que no pase nada. Y a veces el Padre no puede hacer nada porque usted o porque yo estamos siendo ahí esa piedra de tropiezo. Y a veces el Señor dice, o se quita o acarrea el juicio. Entonces, uy, no, Padre, le tengo miedo a tu mano, ¿cierto? Porque acá cuando nos damos cuenta es cuando algo poderoso sucede y es la mano del Eterno. Y algo sucedió poderoso cuando el Padre escribió las tablas con su mismo dedo, ¿cierto? Eso fue poderoso y eso fue algo que no se podía resistir a la presencia del Eterno. Solamente la misericordia y la santidad del Eterno le permitió a Moisés verlo, ¿cierto? Aún el presenciar o el ver la espalda de nuestro poderoso de Israel, que no cualquiera lo puede hacer. Es como cuando nosotros nos presentamos a la presencia del Eterno, no cualquiera puede entrar a la presencia del Eterno, ¿cierto? Entonces no es un juego el ver la mano del Eterno y el que el Padre tome a cuentas con su poderosa mano. Entonces es mejor obedecer con el intercesor, ¿cierto? Y en este caso nosotros tenemos intercesores, pero el intercesor más grande es nuestro Yeshua, ¿cierto? Poderoso que intercede y dice que el Ruach HaKodesh gime con gemidos indecibles que no podemos entender para que se haga conforme a la voluntad del Eterno. Y es nuestro intercesor porque delante de Yahweh poderoso no podemos. Entonces, eso fue lo que sucedió en medio de este momento con este rey. Dice Daniel 5:8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y aquí algo que yo aprendía es que no cualquiera puede entender la palabra del Eterno. No cualquiera puede comprender e interpretarla de la manera correcta. O sea, no cualquiera, porque cualquiera interpreta y dice, es que yo creo que es esto. Pero la palabra se interpreta a través del Ruach HaKodesh. No se puede interpretar bajo sus propios criterios ni otras enseñanzas, sino se interpreta conforme el Ruach HaKodesh de la perfecta dirección. Por eso es que nosotros, o muchos están confundidos, o muchos han estado confundidos, porque la interpretación que dan es incorrecta. Es como estos caldeos, como estos adivinos y agoreros, ¿cierto? Que o sea, es que yo creo, rey, que este sueño es que todo le va a ir bien, cuando Babilonia va a ser destruido. Y eso es lo que vemos en los altares o en esos lugares. Tranquilo que Soacha, con esa gran alcaldesa que tuvimos, todo va a salir perfecto. Mentira.
Al contrario, se va a poner peor la situación. Porque es que el quien gobierna no es alguien en santidad, es al contrario, es una persona llena de maldad. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta o aprendíamos acerca de no cualquiera puede interpretar, ni mostrar, ni definir la correcta interpretación del Eterno. Su bendita palabra quiere decir que no cualquiera puede predicar la verdad del Eterno, sino aquel que el Padre escoja y tiene misericordia. Y le enseña, porque no somos perfectos, porque nosotros no nacimos a aprender, uy no Señor, ya esto fluye. No, hay que pagar un precio. Y hay que ganarse lo que el Padre nos ha entregado. Por eso algo que aprendíamos es que es cuidar lo que usted ha obtenido con el Eterno. Cuidemos lo que hasta el día de hoy tenemos. Cuidemos lo que el Padre nos ha confiado, lo que nos ha entregado. Entonces, por misericordia, pues el Padre nos tiene acá. Por misericordia, el Padre nos permite poder hablar de su santa y kadosh palabra, ¿sí? Por su misericordia. Porque acuérdese que no cualquiera puede interpretar. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus pies estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete. Dice, vamos a leer el versículo 10 acá en la escritura en adelante. Dice, cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar que viva el rey. No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la quien tiene los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Vamos en el versículo 12 de Daniel 5. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Y dice, Daniel tendría alrededor de 85 y 90 años y habría estado en el silencio por un tiempo. Hasta aquí son varios años en que no se sabía de él, aproximadamente 20 años, en que no se describe algo importante que él estuviera haciendo, pero sí estaba haciendo algo muy importante y era pidiendo la dirección del Eterno. Daniel, los capítulos de Daniel no son en orden cronológico, ¿cierto? O sea, digamos, si nosotros vemos el 6, nos vamos a dar cuenta que son antes del 4 y del 5, cronológicamente. Entonces, cuando, en el capítulo 7, cuando empieza la visión de las 4 bestias, del 1 al 6 vemos la historia de todo lo que sucedió con Daniel, de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que tuvieron que pasar aún sus amigos, ¿cierto? Y eso vemos históricamente, pero del 7 al 12 vamos a ver profecía. Entonces, ahorita estamos mencionando que él ya tenía 90 años, 85, 90 años, quiere decir que ya se va a morir. Entonces, en los capítulos 6, 7, 8, entonces, ¿a quién vamos a ver? No, lo que pasa es que no están en un orden cronológico los capítulos de Daniel, sino que el capítulo 7 está antes del 4 y del 5. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel en ese silencio que no se mencionaba acá? Escuchando la voz del Eterno, viendo todo lo que se había de venir, escribiéndolo, porque él no solamente lo escuchaba y lo veía, sino que lo escribía. Escribía todo lo que el Padre le estaba mostrando de dirección. Por eso entonces él estaba en el silencio, estaba en la quietud del Eterno. Habían pasado muchas cosas, duraron muchos años, pero el Padre lo aquietó. Y el Padre lo que hizo fue mostrarle y darle dirección a lo que había de suceder. Toda la profecía que vamos a ver, todos los imperios que se iban a levantar y lo que había de suceder antes de que viniese el Mashiach. Porque recuerde que Apocalipsis es después de la segunda venida del Mashiach. Y Daniel es antes de la primera venida que vino nuestro amado Mashiach y de lo que estamos viendo actualmente. Entonces, como para que usted lo tenga en cuenta en medio de lo que estamos estudiando. Y dice que al parecer Daniel estaba pidiendo la dirección, o sea, siendo guiado por el Eterno durante aproximadamente 20 años
parece que no estuviera haciendo nada, pero estaba recibiendo todo, ¿cierto? Y a veces de pronto el Padre aquieta muchas veces para pedir, no hagas tanto, simplemente escucha. Y ya. Y uno no, uno es activista, uno quiere hacer muchas cosas, uno dice, no, pero estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo. Y a veces el Padre te dice, escúchame cuando yo te tengo quieto. Y eso es lo más importante, porque lo que ha de venir es cuando hay que trabajar aún más, ¿cierto? Entonces, Él lo aquieta por un tiempo, da la instrucción, da la sabiduría y empieza a que nosotros actuemos y trabajemos. Entonces, ¿es necesaria la quietud? Sí. Y no es que usted ahora de la quietud suya es acostarse y dormir y ver televisión. No, esa no es la quietud. La quietud del Eterno es buscar la presencia del Padre, ¿cierto? Y aun cuando el Padre nos quita algo, y cuando a veces el Padre, por ejemplo, a nosotras de mamitas nos aquieta. O lo aquieta o lo aquieta. Pero en ese tiempo yo le daba gracias al Eterno porque en ese tiempo, en medio de esa quietud, en medio de que estamos experimentando otras cosas, también el Padre nos está dando instrucción en lo que necesitamos seguir haciendo. Y algo que ayer aprendíamos y era de que lo que el Padre nos entrega puede ser una distracción. O sea, la bendición que el Eterno te entrega no puede ser una distracción, sino que si es una bendición, pues entonces lo que te va a llevar a hacer es a dar más fruto. Y algo que hablábamos con una hermana de aquí de la comunidad era eso. Las dos estamos embarazadas y decíamos, y algo que el Padre me ministraba mucho era de que aún en medio de esa quietud podíamos seguir haciendo. Podíamos seguir mirando, podíamos seguir buscando dirección para el ministerio, podíamos seguir trabajando, de pronto ya no con la misma actividad de correr y todo, pero sí somos una pieza fundamental en el Eterno para que un ministerio se sostenga y se mantenga. Entonces, algo que me enseñaba el Eterno, la bendición no añade tristeza y la bendición no te va a sacar del propósito. La bendición no es que ahora tengo una bendición, un trabajo, pero ese trabajo es de domingo a domingo, entonces no es una bendición, ¿cierto? O cuando el Padre te dice, te doy un nuevo trabajo o te quito el que tienes y te doy uno nuevo, pero en medio del momento que no tienes, te voy a dar dirección, te voy a hablar, aprende a escuchar. Y el Padre nos va a levantar aún mayormente. Entonces, ¿era necesario que pasara todo ese tiempo? Sí, porque el Padre estaba mostrándole todo a Daniel, todo lo que iba a acontecer. Dice que en los momentos de quietud en el Eterno aparentemente no nos está, o creemos que no nos está usando en gran manera, pero nos está usando de mucha mayor. Mayor es lo que hacemos en la intimidad que lo que hacemos en público. Pero todo este proceso en el que el Señor nos tiene aquí en la banca es simplemente para prepararnos para una nueva misión. Y aparentemente decimos, uy, no, la banca, Señor, no, pero es que esto no, porque no me tienes ahí haciendo, produciendo. Y el Señor te dice, es para traerte nueva misión, para darte mayor, para prepararte para algo más grande. Y es necesario. Entonces, acuérdese, o a veces nosotros no entendemos al Eterno, pero el Padre sabe lo que hace. Entonces el Padre nos aquieta y Él sabe lo que necesita hacer con nosotros. Dice Daniel 5:3, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Entonces sí sabía quién era, ¿cierto? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y aquí vamos a ver y estamos viendo el carácter y la integridad de Daniel, de este gran hombre que es un gran ejemplo para nosotros y uno de los hombres más extraordinarios que ha existido en los personajes de toda la palabra. Y vamos a ver la respuesta tan sabia de este gran siervo. Es impresionante. Así debe ser nuestras respuestas. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. O sea, no me interesa lo que usted me dé, no me interesa lo que el sistema me pueda levantar, porque esa no es mi recompensa, eso no es lo que estoy buscando,
¿cierto? Y ese debe ser nuestro propósito. Si haces esto, te engrandezco, si haces esto, te exalto. Pero a mí no me interesa que me exalte el mundo. O el pueblo de Israel no le interesa que le exalte el mundo, que le exalte el poderoso de Israel. Eso es lo más importante en nosotros. Y dice: leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. El Altísimo Elohim, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero antes de que Daniel le dijera al rey el significado de los escritos en la pared, le recordó no solo la grandeza de su patriarca Nabucodonosor, sino lo que le sucedió a Nabucodonosor, cuando el orgullo y la arrogancia se apoderaron de él y Dios lo puso a par de los animales. Le estaba recordando y le estaba dando la oportunidad de misericordia, ¿cierto? Cuando Daniel habló de eso, no fue para, venga, espérele, recuerdo, no. El mismo Padre le guió para que él, de lo que había acontecido, de lo que le sucedió a su antepasado, pues él se arrepintiera y tuviera un corazón y decir: uy, lo que le sucedió a él fue tremendo. Y a veces cuando nosotros decimos y vemos espejos y vemos personas que le suceden y uno indiferente. No, hay que tener cuidado. O hay que estar mirando: uy, ¿qué hizo esa persona? ¿O qué fue lo que sucedió? Uy, no, tengamos cuidado. ¿Sí? No para que usted se chismee, porque no es para ¿qué fue lo que le sucedió, Dieguito? No, sino para que usted diga: tremendo lo que pasó en medio de ese hogar, por ejemplo, o tremendo lo que pasó en medio de esa pareja, o lo que pasó en medio de ese joven. ¿Para qué? Para que nos haga temer al Elohim poderoso. No para que usted solamente diga: uy, no, terrible ese muchacho, ¿sí? O terrible esa familia. No, para que usted tenga un espejo y se arrepiente y cambie. Sí, eso es lo que el Padre permite en medio de las personas que colocan a nuestro alrededor, que sea creyente o no creyente, para que usted se dé cuenta y nos arrepintamos y diga: uy, no podemos andar por ese camino, o no podemos actuar de la misma manera. Hay que tener cuidado. Entonces lo que estaba haciendo Daniel, guiado por el Eterno, era recordándole lo que sucedió a Nabucodonosor. El mismo Yahweh lo engrandeció, el mismo Eterno le entregó, porque Nabucodonosor no era nadie, ¿cierto? El mismo Padre le entregó el poder, pero también el mismo Eterno, cuando llegó a su orgullo, también lo humilló. Pero también dice acá, y le recordó que él reconoció la grandeza de Elohim, se arrepintió. Entonces le estaba mostrando todo esto para que Belsasar tuviera la oportunidad de arrepentirse. Y aquí nos damos cuenta de que el Padre le dio la oportunidad a él de cambiar su destino, pero desafortunadamente la soberbia y el corazón de él era duro y obstinado, y ahí ya no puede entrar nada. Dice que cuando llega la altivez de espíritu, viene la caída, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos enseña, o lo que nosotros podemos mirar de Belsasar. Dice que una consecuencia, él le recuerda que fue el Dios Altísimo quien le dio a Nabucodonosor el reino de Babilonia y toda su grandeza y honor. Y fue lo que Yahweh Altísimo hizo por Nabucodonosor, que el mundo entero se inclinó ante este gran rey, pero también fue porque Nabucodonosor no le dio al Dios Altísimo lo que le correspondía, porque le había quitado todo. Sin duda la razón por la que Daniel hizo lo que hizo fue impresionar a Belsasar de que no estuvo cerca de estar a la altura de Nabucodonosor. Recordemos que técnicamente este reino ni siquiera pertenecía a Belsasar, sino a su padre Nabonido. Por lo tanto, tan asombroso y sin límites fue el alcance y el poder de Nabucodonosor, tan limitado como el alcance y el poder de Belsasar. Y sin embargo, dice Daniel en el versículo 22, sabiendo todo esto, todavía
tontamente ha decidido enfrentarse a Dios. A pesar de que el rey es muy consciente de lo que ha sucedido, incluso incomparable Nabucodonosor, Belsasar ha traspasado aún más profundamente al Dios Altísimo. Por lo tanto, no encontramos ninguna advertencia para que se arrepienta, sin posibilidad de aplazamiento, ni siquiera por un tiempo. No le dio, era inmediato. Era un segundo que tenía que decir lo que nos ha enseñado el Roe. A veces el Padre en su misericordia nos extiende el tiempo y nos dice, y nos advierte, y cada 8 días nos advierte, ¿cierto? Pero a veces hay simplemente un minuto, un segundo para que usted diga, es la hora de arrepentirme, no hay más tiempo. No puedo extenderme más, no puedo seguir jugando. Es hora de tomar una decisión. Y eso fue lo que pasó con Belsasar. El Padre le dio los minutos que habló Daniel para que se arrepintiera en ese mismo momento, pero el corazón de él no entendía, ¿sí? No logró comprender la misericordia del Eterno, porque en él había solo tinieblas, no había ni siquiera una luz para que en medio de esa pequeña luz pudiera entender, pero no hubo nada. Y dice, ninguna oferta había al rey para volverse y recibir gracia. Belsasar había cruzado una gran línea cósmica en la arena, establecida y conocida solo por el Elohim del cielo y la tierra. Había sido juzgado, su destino estaba sellado y no podía ser alterado. Dice en el 22. Esto quiere decir que Belsasar ya conocía el testimonio de su padre abuelo Nabucodonosor, pero uno no aprende de los errores ajenos. Realmente uno tiene que vivir experiencia, tristemente. No debería ser así, pero deberíamos de beneficiarnos de los errores y la experiencia de nuestros padres, lo que nosotros hablábamos, para no tener que repetir los mismos errores, o aún de nuestros hermanos o de la persona que él coloque a nuestro alrededor. El 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Elohim en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La palabra vida que está en el verso 23, donde dice en cuya mano está tu vida, es la palabra de aliento, y eso es algo que frecuentemente olvidamos. Estos dos capítulos nos están dando una gran lección acerca de la humildad, y es tan absurdo sentirnos autosuficientes, es tan absurdo pensar que nuestra vida depende de nosotros. Y aquí Daniel le dice a Belsasar, tu vida está en las manos del Señor. A pesar de todo, tu vida está. ¿Quién fue el que te dio aliento de vida? El Eterno, ¿cierto? Dice, dice el Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nosotros respiramos por obra y gracia de nuestro Adón, ¿cierto? Si no fuera por el Eterno, ni siquiera podríamos respirar, y eso es algo que a veces ni siquiera valoramos, ¿cierto? A veces es algo que ni siquiera, como respiro ya, el cuerpo ya, ni siquiera valoramos eso. Y es algo de que nos tiene que, cada una de las pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, porque el respirar es algo que no muchos pueden tener ahorita, que les toca, que tienen dificultad respiratoria, que tienen ahorita andar con oxígeno, que tienen una traqueotomía acá para poder respirar y poder vivir. Esas personas de pronto sí valoran un poquito más la vida, pero nosotros que estamos ahorita sanos, valoremos cada instante que el Eterno nos da de vida, de aliento, de misericordia, porque Él no nos tiene ahorita, por ejemplo, en hospitales, no nos tiene ahorita en pasar dificultad en una enfermedad crónica, por ejemplo, y no debemos, o bueno, no permitamos llegar hasta ese punto. ¿Sabe lo que hace la soberbia, la arrogancia y la altivez de una persona? Es llevarlo a una condición así, para que al menos se arrepienta. Y aún hay personas que viven en una condición crónica terrible y son más altivos y más soberbios. Entonces, aún ni siquiera una enfermedad, ni la pérdida de un ser querido, ni alguien les doblega el corazón. Pero que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Que valoremos cada instante que el Eterno nos entrega de vida, de aliento. Los jóvenes, a veces los jóvenes, por ser jóvenes, creen que la tienen ya, que la tienen ganada. Que dicen, no, señora, a mí no me pasa nada, y son altivos y son soberbios con el Eterno. Porque es que con una persona, bueno, pero con el Eterno son altivos y groseros y soberbios. Dice, luego es que
Estoy bien, no me pasa nada. Camino por las noches y no me pasa nada. Hago lo que quiero y no me pasa nada. Cuidado. Cuidado, porque es que del Eterno nadie se burla. Y nosotros aún pequeños no podemos decir tenemos ya la vida ganada. Ni podemos decir ya lo tengo todo. Y cuando tenga 80 voy a recordar. No. A veces el Eterno lo que hace, porque Él sabe lo que hace. Él sabe cuándo quita y cuándo da vida. ¿Cierto? Él sabe cuándo entrega y aliento de vida, pero también sabe cuándo la quita. Entonces, algo que nos enseña esta palabra es eso, acerca de nosotros valorar cada instante. Y aún por eso él le decía a Daniel, dice, y nunca honraste lo que el Padre te entregó. Nunca honraste ni siquiera la vida que Dios te dio, ni siquiera todos tus caminos, todo lo que tienes, es a causa del nombre del Eterno, es a causa del Padre. Y dice, y ni siquiera los honraste. Era tanta la soberbia de este hombre que ni siquiera se daba cuenta de lo que tenía. Y lo que tenía, a veces no tenemos muchas cosas, pero tenemos algo valioso, que es su presencia, que es la Torá, que es la palabra, que es la misma esencia del Eterno en nuestra vida. Que tenemos vida, que tenemos aliento para seguir perseverando por nuestra salvación. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Dice en Daniel 24, entonces su presencia fue enviada a la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Eso es lo que significa Mené. Por esto dijo Moisés en el Salmo número 90, ayúdanos Señor a contar nuestros días. ¿Cómo así? O sea, celebrar los cumpleaños, no. Es mejor que tú aprendas y que yo aprenda a contar mis días, esto es, apreciar cada día que vivo y honrar a Yahweh. Y darle gracias por cada día, es mejor eso a dejar que sea Él quien cuente nuestros días y les ponga fin, les ponga límite, o esto que significa mené, ¿cierto? Contó, empieza a contar, el Padre sabe y empezó a contar. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Así que Tekel, todos vamos a ser pesados, ¿cierto? Todos vamos a ser medidos, ¿cierto? Todo el Padre va a medir, va a medir lo que nosotros hemos hecho o cómo hemos actuado. Él va a pesarnos en una balanza. ¿Y cómo vamos a ser hallados? Como aquel que dice, entra a mi regazo. ¿Siervo fiel fuiste? ¿O fuiste hallado falto? No entras a mi reino. Y ahí es donde el Padre va a pesar todo, o está pesando, o pesa todos los días nuestro corazón, nuestra vida. ¿A dónde está inclinado a dónde estamos inclinados? ¿Sí? ¿A qué estamos? ¿Al mundo más o al eterno? Uparsin viene de la raíz que es Perez, y estas palabras hay diferentes maneras de interpretarla. Algunos rabinos las interpretan de diversa manera, diciendo que se puede formar acrósticos haciendo combinación de las letras que aquí están escritas, y haciendo combinaciones se llega a esta clase de significados. Es algo complejo, pero aquí mismo se nos está dando la interpretación y se nos dice qué significa cada una de estas palabras. Uparsin puede ser el plural de Pérez, que significa partido, roto, dividido. En plural, por cuanto Babilonia se va a partir y va a ser conquistada por los medos y los persas, quienes se dividirán el reino de Babilonia. Ya el Padre le estaba entregando lo que debía venir, el juicio sobre ellos. El versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó tu Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Vimos que Daniel no estaba buscando reconocimiento ni dinero. Daniel simplemente estaba buscando servir a su Elohim. Aquí Belsasar simplemente lleva a cabo esto por una cuestión protocolaria y por respeto. Daniel la acepta, pero de cualquier manera Daniel sabía que ese reino ya no tenía ningún sentido ni ningún propósito, porque en esa noche estaba siendo quebrantado ese imperio, estaba por venir Darío, y Darío pondría a Daniel sobre todo el imperio también. Darío también le daría una gran posición a Daniel, así que simplemente aquí Daniel muestra su integridad y su carácter, y mostraba que él no enseñaba las cosas del Eterno por intereses económicos, sino que lo hacía simplemente por dar a conocer la grandeza de la revelación divina. Y eso fuimos nosotros mandados a hacer.
¿cierto? No por intereses económicos, no por reconocimientos humanos que diga, uy, saqué Gila, llamas de fuego, tremendo. No para ser reconocidos, sino simplemente dar a conocer la revelación divina de la Torá del Eterno. A eso fuimos mandados a hacer, y esta casa se caracteriza por eso, por mostrar la revelación divina de Yahweh, de su Torá y de su palabra. Versículo 30, ya para terminar, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué vueltas da la vida? ¿Cierto? Es tan efímero el éxito en que nos podemos encontrar esa misma noche mientras celebraba la grandeza de Babilonia, mientras se jactaban, mientras brindaban, esa misma noche en que se sentía la persona más importante del mundo y que sentía que nadie podía vencerlo, esa misma noche murió. Bien haríamos en contar nuestros días, bien haríamos en tener nuestra seguridad no en nuestras riquezas ni bienes temporales, sino nuestros ojos y nuestras miradas puestos en los cielos, porque todo lo demás es tan efímero, y ese es el caso de una falsa seguridad, que de la noche a la mañana se puede acabar todo. Y dice aquí el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, de 62 años. Y en el capítulo 4 nos dice, la lección que vimos en el capítulo 4 fue las graves consecuencias del orgullo, la terrible consecuencia de sentir que nosotros somos los autores y protagonistas, y cómo es que Dios en un momento dado nos tiene que quebrantar para mostrarnos que solo es Él quien reina. Y en el capítulo 5 nos muestra un pecado que es muy similar y que está totalmente relacionado con el pecado del orgullo, y el pecado del capítulo 5 es el pecado de la codicia, el pecado de querer más, de querer acumular tesoros, bienes, riquezas, y llegar a cometer el error que se nos menciona en este hombre insensato. Yeshua el Mashiach mencionó acerca de este hombre insensato que quería edificar graneros y almacenar todas sus cosechas, y una vez que almacenaba todas sus cosechas, ahora sí, mi alma, gózate, porque bienes tienes para larga vida. Esta misma noche, mientras él pensaba eso, el Señor le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y todo lo que has almacenado, ¿para quién será? ¿A quién? Así es el hombre que es pobre para con el Eterno, que no es rico para con Dios, que solo piensa en bienes temporales. Este hombre Belsasar, sumamente codicioso, hablando, exaltándose, dándole gloria a sus dioses de oro, de plata, y jactándose en sus bienes materiales en una misma noche, todo se acabó y pereció. Y el mismo Mesías, si hubo algo, y el mismo Mesías, si hubo algo de lo que más nos advirtió, fue acerca del pecado de la codicia. Y él advirtió a mucho acerca de eso, y eso para que usted lo apunte, en Lucas 12:13 nos habla de eso. Dice, uno de los más grandes pecados de muchas religiones en la actualidad es tratar de usar a Dios como un medio de satisfacción de los deseos carnales de la gente, sus deseos de poder, de éxito, de dinero, y al estar codiciando y al estar pidiéndole a Dios que nos dé más, podemos ser apartados y ser totalmente contaminados en nuestra fe y terminar muy lejos de nuestra fe. Eso es justamente lo que le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que le damos gracias a nuestro Eterno por este tiempo, por esta enseñanza que el día de hoy nos ha dejado. Que sea el Eterno ayudándonos a obedecer su bendita palabra y a tomar decisiones a tiempo. Muchas gracias a los que estuvieron conectados con nosotros, y no se pierdan a las 5:30 una enseñanza maravillosa a cargo del Roe Pablo Escalante. Bendiciones para todos. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.